para hablar acerca de los microfluidos y cómo todos los conocimientos que vimos durante el curso pueden ser aplicados en estos. Ok, pero primero que nada, ¿qué son los microfluidos? Bueno, estos se basan en la ciencia que manipula y controla fluidos en un rango de microlitros o picolitros conducidos en unos canales de dimensiones de 10 a 100 micrómetros. Es decir, son utilizados en dispositivos microfluídicos, donde funcionan con la ayuda de bombas microfluídicas que continuamente van suministrando los fluidos, como podemos ver en este GIF, en como una bomba microfluídica va administrando un flujo de millones y millones de burbujas a una velocidad muy alta. Y igual con las microválvulas que controlan el volumen inyectado. Los microcanales también, dentro del dispositivo microfluídico, permiten el proceso en el líquido, tales como el mezclar y hacer reacciones químicas y físicas. Estos tienen muchas aplicaciones en la vida real. Unos ejemplos son órgano on a chip, que significa como simular las funciones de un órgano dentro de estos chips usando los microfluidos. La prueba de medicinas, que igual es como probar las medicinas en vez de usar, no sé, prueba en animales, usar los chips. Igual con la ingeniería en tejidos, sino simular. Todo es con la función de simular procesos celulares. Ok, entonces, tubo de Mariotte. ¿Qué es el tubo de Mariotte? Bueno, este aplica varios conceptos de física, en donde principalmente sabemos que este tubo nos demuestra cómo puede ser un flujo constante cuando el nivel del agua está por encima de un tubo de entrada. Aquí podemos observar que es un flujo de salida constante, con una velocidad constante. Pero por ejemplo, cuando este nivel está abajo del tubo de entrada, podemos ver cómo la velocidad va disminuyendo poco a poco. Bueno, esto sucede principalmente por el teorema de Bernoulli. ¿Qué es lo que explica el teorema de Bernoulli? Bueno, nos dice que entre más rápido sea la velocidad de salida, menos presión habrá, incluyendo con la ley de continuidad, que pues la velocidad va a ser igual en ambos lados. También se incluye el teorema de Torricelli, que nos dice cómo sacar la velocidad de un caudal por medio de la fórmula de Bernoulli, al reemplazar todos los datos con los datos de gravedad que simulan una caída libre, nos da al final esta fórmula de velocidad y la podemos usar en el teorema de Torricelli, reemplazando la h por la distancia entre el orificio y el nivel del agua. Ok, y todo esto, ¿cómo lo podemos utilizar en el microfluido? En el microfluido. Bueno, por ejemplo, podría ser una buena forma de controlar la velocidad de cómo van entrando las gotas. Porque, por ejemplo, dentro del chip es muy difícil tener un control de cuánta velocidad hay y cuántas gotas vas administrando. Entonces, el tubo de Mariotte, como controlas la velocidad de cómo un flujo va circulando, pues puedes implementarlo en el chip. Por ejemplo, aquí están las entradas del chip y ya aquí va el flujo. Aquí es donde podríamos utilizar el tubo de Mariotte, o sea, aquí regulando el nivel del tubo.
para que el flujo, pues nosotros tuviéramos el control de cuánta velocidad lleva, si fuera constante o ya si queremos que fuera exponencialmente reduciendo. Y aquí podemos ver cómo va saliendo. Pero el punto de esto es cómo pasar de una escala de 15 centímetros a una microescala, que normalmente unas microescalas pues son de 10 a la menos 6, escalas muy pequeñas. Por eso se utilizan las medidas con incertidumbres, porque si tú pusieras medidas exactas, eso, o sea, no estarías dando un buen experimento. Tienes que poner siempre unas incertidumbres. Y bueno, aquí hay diferentes tipos de incertidumbres, está la absoluta y la porcentual. Entonces aquí puedes ver cuál es su diferencia, pero por ejemplo para cada experimento tú tienes que marcar que el error cómo se va esparciendo. Entonces para eso funcionan las incertidumbres, nunca se quedan igual, siempre cuando hay más fórmulas van cambiando, y dependiendo, por ejemplo, si es suma, las incertidumbres tienen que sumar, esa es suma normal. Pero bueno, cuando ya es una multiplicación, siempre tienes que usar la porcentual y cambiar la absoluta. No, tienes de absoluta tienes que pasar la porcentual y ya sumarlas como porcentaje y volverlas a pasar a absoluta. Entonces ahí tienes que estar muy pendiente de las medidas.